¿Qué pasa hoy en día entre los cristianos y la compatibilidad de ideas que tienen en torno al aborto o la homosexualidad? Eh, Se ha dado mucho en el cristianismo, sobre todo en los jóvenes, que compartan ideas sobre el homosexualismo o el no formar una familia y el aborto, ¿no? Específicamente temas sociales que se están abordando día a día. No creo que sea una buena idea, sobre todo en la posición que tenemos ante Dios como enemigos suyos, el portar o el estar del lado de una idea humanista. O sea, en esa parte no, bíblicamente los hijos de Dios no compartimos y no debemos de compartir esas ideas, puesto que se anteponen a todo lo que Dios, a todo lo que Jesucristo hizo en vida, y eso también tiene que ver con su sacrificio, porque por ejemplo, si tú estás a favor del aborto, lo que estás diciendo precisamente es faltar a un mandamiento de no matarás. E independientemente que tengas la idea de que un aborto no es un homicidio, Salmos, el rey David dice: tú me conociste desde el vientre de mi madre. Entonces la vida empieza a contar a partir de que estás en el vientre de tu mamá. Desde el día 1 de gestación, la palabra de Dios cuenta el primer latir del ser como vida. Recordemos que en el Antiguo Testamento se condena a aquel que hasta por error ocasione el aborto de una mujer. Sí se menciona en el Antiguo Testamento, en Éxodo, si no me equivoco, que si aún por accidente, bueno, ahí se tiene que contar con el perdón del esposo o familiar directo. Si se hizo a propósito, la persona tiene que morir. Entonces eran condenaciones, castigos que se tenían que ejecutar, porque en ese momento así era la ley, ¿no? Que les da mucho calor otra vez. Ahora, ¿por qué debemos ser, si te clasificas en un sistema pro vida? Porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las razones por las cuales nosotros no celebramos Halloween es porque nosotros no podemos celebrar la muerte, porque la Biblia dice que Jesús venció a la muerte y la muerte será castigada, echada en el fuego eterno, en el Hades. Entonces, ¿cómo vas a festejar algo disfrazado de cultura o de festividad? Es otro de las acciones que los cristianos han tomado moda, y desgraciadamente siguen esas modas porque cantantes famosos o predicadores famosos que no son cristianos, disfrazados de cristianos, dicen que sí se puede hacer y que se puede predicar. Y ojo, muchos líderes de iglesias locales están cayendo en esos errores. Ahora resulta que el que escudriña estas cosas a la luz de la palabra estamos mal, ¿no? Pero para nada puede ser pro aborto cuando Dios condena el aborto. Ahora muchos pueden salir como en el tema de tatuajes: no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, eso no aplica.
todo lo que es la palabra de Dios y lo que actualmente está impresa y conocida como la palabra de Dios, las Biblias actualmente se siguen imprimiendo Antiguo y Nuevo Testamento. No puedes separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento te está hablando de una confirmación profética que se dio en el Antiguo. Entonces no puedes estar diciendo que todos los textos o algunos textos, cierto que algunos textos no aplican en cuestión de sistema gubernamental, que sí viene allí, y de sacrificios, pero porque estamos hablando de que los sacrificios de animales estaban apuntando al Cordero de Dios, puro y sin mancha, como habla 1 Pedro. Entonces, pues obviamente hay cosas que ya no se hacen porque ya se hicieron. Jesucristo pagó todo el pecado del mundo, o sea, ya no tenemos que estar sacrificando animales. Pero una de las cosas, el segundo punto es, Jesús es pro familia. Cuando Dios es pro familia, ¿por qué? Porque Dios hizo que Jesús naciera en el seno de una familia con el modelo que Él diseñó. Actualmente todo lo que se revela de igualdad de género y no tiene nada que ver, o sea, el hecho de respetar un orden jerárquico que Dios diseñó no tiene nada que ver con que se trate mal a las mujeres, a los niños, a los mismos hombres. O sea, el hecho de que el diseño de Dios es Dios, Cristo, el hombre y la mujer y los hijos. Ese es el diseño. Y el diseño abajo de Cristo es la familia. Dios quiere que formemos una familia. La actualidad es, el mundo es, no formes una familia, los traes a sufrir. Y ese es un pensamiento totalmente en contra del pensamiento bíblico. Jesús nace en un seno familiar hecho por padre y madre. Ese es el diseño original. Ahora, no es que en ese tiempo no existían las parejas, la igualdad de género. Claro que existía. Estaba Sodoma y Gomorra. Era una... Y aparte había más pueblos alrededor que tenían la misma ideología. Se componían por familias del mismo género. Pero ¿qué pasó? Tienes que leer la historia. Dios condena el homosexualismo, es bíblico, ahí está. O sea, Dios lo condena. Dios le dijo a Lot que por favor se saliera de ahí porque iba a haber su justicia, iba a ser aplicada allí. Y Dios es justo y Dios no puede ver el pecado. O sea, rompieron el diseño original. La Biblia habla que como los días de Noé, donde pues la gente también se dio a una perversión. Actualmente vivimos algo así. La gente cree que está en lo correcto, porque es que estamos en el siglo XXI y es algo innovador. No es algo innovador, eso está en la Biblia. Y eso está, o sea, chécalo, es en el tiempo de Abraham, cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot. Está en una tierra donde tenían igualdad de género y checa lo que pasó. Ahora, si tú fomentas la familia de igualdad de género, ¿qué estás haciendo? Obviamente no hay reproducción, entonces ya no hay familia. Puedes adoptar en algún momento, si ya no hay familias, o igual, si incluso fuera, ponle tú, las chavitas dejan de tener hijos, incluso ya sabes que ya no me gustan los hombres, o para qué me voy con un novio, mejor me voy con una novia. Va a bajar obviamente la tasa de reproducción, por lo tanto ya no va a haber ni niños fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué vas a adoptar? Sí, o sea, el diseño original de Dios es Satanás se propone a romperlo, ¿no? Ahora, él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Y para qué pasan ciertas cosas? Para que el reino de Dios, el reino de Jesucristo sea establecido en la tierra. Entonces,
El punto aquí es, ¿cuál es el objetivo de decir que soy cristiano si estoy en contra de las cosas de Dios? O si hay cosas, o hay ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo o que me resisto. Aquí yo no soy juez para decir que no eres cristiano, pero si tú te resistes a las cosas de Dios y tienes más preferencia o defensa por las cosas del mundo, probablemente todavía tu corazón no ha sido derramado hacia Él totalmente, y hay cosas que tú tienes que pedirle perdón a Él. Es entre Él y tú. Lo más probable que una persona que tiene total aberración a las cosas de Dios, pues es muy probable, casi seguro, que el Espíritu Santo no está morando en esa persona, por lo tanto no tiene remordimiento del pecado, no tiene conciencia acerca de las cosas de Dios, y las cosas de Dios las ven mal en temas como aborto, familia, salvación, no sé, orar por la paz de Israel. Ese es un encargo para los cristianos, y si tú no quieres a Israel, probablemente no quieres a Dios. Tenemos que abrazar las escrituras todos los días, pedirle perdón a Dios todos los días, orar a Él, amarlo sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento con promesa. Amemos la vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si no, diría, Jesús es el camino, la verdad y la muerte. ¿Cómo va a ser la muerte si la Biblia dice que murió, resucitó a los 3 días, y en ese inter Él le quita las llaves del Hades a la muerte, la vence, y dice Apocalipsis que será arrojada al lago de fuego? Por eso no podemos decir somos cristianos si tengo un altar a la muerte. O sea, mucho menos, yo no conozco a alguien así, pero si hay, no, ahí sí, discúlpame, pero la vida y la muerte no se llevan. Jesús, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Jesús es la luz del mundo. ¿Quién enciende una luz y la esconde abajo de un almud? Si no, enciendes una luz para mostrar esa luz que alumbra. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta luego.